Bueno, ya estamos, ya reanudamos todo, perfecto. Les presento a Diana. Diana es maestra y licenciada en psicopedagogía, integra el área de especialistas en ciencias sociales de la Dirección Nacional de Gestión Educativa del Ministerio de Educación. Trabaja en temas de diseño curricular, formación y capacitación docente en el área de ciencias sociales. Es autora de numerosos libros de texto, manuales y propuestas de enseñanza en su especialidad y docente en institutos de formación docente. Los dejo con ello. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a los colegas y las colegas del país. Bueno, difícil poder introducir algún elemento más después de este trabajo buenísimo que hicieron Gabriela y María del Valle. La verdad que muy interesante, y está bueno después poder llegar a compartir ese espacio en la medida en que podamos bajar esos documentos para usarlos en distintos lugares en los que nosotros nos desempeñamos como docentes, justamente para esto que planteaba María del Valle al final, ¿no? O sea, bueno, poder contrastar experiencias, poder mostrarle a alumnos y alumnas de diferentes lugares del país, bueno, cómo es la vida, ¿no? Esa vida sufrida o no, depende de las historias que pongamos a disposición de ellos, de las personas que habitan nuestro territorio, ¿no? O sea, me parece interesante poder empezar también a gestar desde estas instancias un intercambio de producciones, porque lo saben Gabriel y María del Valle seguramente, y lo sabemos todos los que nos dedicamos a producir estos materiales, que es trabajoso, ¿no? Hay que dedicar un tiempo, esa búsqueda de materiales, reconstruir esas historias, ¿no? Que siempre, bueno, no están tan a la mano y son súper interesantes, pero no siempre las tenemos a disposición como para armar esto que alguna vez en distintas instancias de capacitación nombramos como la casoteca, ¿no? O sea, bueno, estos casos diferenciados para justamente abordar el estudio de los territorios y las personas de distintos lugares del país o del mundo. Así que bueno, eso va a quedar como en deuda para todos, para empezar a hacer esa circulación que supera, bueno, lo que ya se produce, porque también con un colega que estábamos charlando recién, escuchándolas a Gabriela y a María del Valle, bueno, sabemos que también hay mucho material, ¿no? O sea, hay mucha disposición de material para encarar el trabajo de enseñanza, en este caso la geografía, ¿no? Porque, bueno, sí hablamos siempre de ciencias sociales, pero la verdad es que cuando nos metemos en estas particularidades estamos como haciendo foco, como bien lo señalaban ellas en su listado de ideas claves, a la geografía, ¿no? Esta disciplina tan interesante, que alguien dijo que no era sensual, y todos después de todo esto vamos a pensar que sí, que tiene una terrible sensualidad la geografía, pero bueno, para que tenga esa terrible sensualidad habrá que inscribir esto que dijo Raquel recién, o sea, no es ese listado de ríos, relieves y demás, ahí, no sé, puede ser que para los que estudian cuestiones de la naturaleza también estas cosas les resulten sensuales, pero para los que estamos en este campo, bueno, esta inscripción de las personas en estos lugares enriquece indudablemente la perspectiva y dan ganas de saber, de conocer y de emocionarse, así que me parece que vamos en esa línea. Bueno, yo no voy a profundizar demasiado en las cuestiones de la narrativa, justamente por lo que decía recién, porque eso está en las introducciones de los cuadernos NAP, en la mayoría de los diseños curriculares, hay mucha producción bibliográfica que habla del valor de la narrativa. Solo lo que voy a hacer es ponerla en una caja que me permita, bueno, contar algunas cuestiones, las que estamos pensando, que vendrían como a enriquecer el tratamiento de temáticas vinculadas a los territorios desde la perspectiva de la narración, ¿no? Entonces, bueno, cuando me ponía como a anotar algunas cuestiones para poder hacer esta presentación, bueno, recordé que justamente cuando nos pusimos a pensar, después de la definición de los núcleos de aprendizaje prioritario,
cómo íbamos a generar propuestas de enseñanza, ¿no? que estuvieran vinculando, ¿no? esa declaración de núcleos de aprendizaje prioritario y la práctica concreta. Bueno, uno de los debates que nosotros teníamos en el equipo ministerial de la Nación era qué formato iban a tener esas escrituras, es decir, esos cuadernos NAP, ¿qué íbamos a poner? Ya veníamos de la experiencia previa de las propuestas para el aula que habíamos producido en el 2000-2001 y habíamos como optado por un formato como más escueto, como lo decíamos en algún momento, estas cuestiones que ya se toman y se implementan. Y ya al pensar sobre los cuadernos para el aula, bueno, lo que empezamos a pensar fue que tuviera otro tamiz, ¿no? Que no fuera tan así en esa línea de las propuestas para el aula. Y entonces, bueno, justamente en ese tiempo tomamos unas ideas que se las voy a leer, que las deben conocer también, que tienen que ver con Gustavo Bombini, ¿no? Y pensamos en la idea de hacer un relato, de que fueran relatadas estas secuencias de trabajo, en esta línea de, como dice Gustavo, en una suerte de relato de anticipación, de género, de didáctica ficción, que permitiera predecir prácticas, imaginar una práctica maleable, dúctil, permeable a las condiciones de su producción, de frente a los sujetos que en ella participan. Y es en ese escenario donde la narración parece ser el género por excelencia, ¿no? Para dar cuenta de ciertas circunstancias, peripecias, ¿no? Y así, bueno, lo intentamos, después podremos decir si lo logramos o no, ¿no? Es decir, largar ahí al sistema producciones didácticas que incluyeran esto de lo cual estamos hablando hoy, que es el género narrativo, ¿no? Y por supuesto, bueno, una vez puestas a pensar nosotras desde el área esas propuestas, le dimos mucho énfasis, ya sea en la introducción de los cuadernos o en las propuestas mismas, a fortalecer esto que dijeron Gabriel y María del Valle, ¿no? La idea de que las horas de enseñanza de las ciencias sociales incluyan la narrativa como una forma extraordinaria para poder producir conocimiento y para acceder al conocimiento de realidades diversas, ¿no? Esto que poníamos en los NAP, la narrativa ayuda a comprender mejor situaciones del pasado y del presente, ya que sitúa a los personajes en un tiempo y en un espacio, a reconocer sus acciones e intenciones y encontrar un sentido a lo que ocurre a través de la trama. Por lo tanto, la incorporación de relatos, como bien decían las chicas en las clases de ciencias sociales, resulta un recurso valiosísimo porque facilita la comprensión de aquello que queremos enseñar, ¿sí? Y esto desde los primeros grados. Bueno, bien, esto es un consenso, muchas veces se dice pero no se implementa, y a partir de estas producciones, bueno, al discriminar las que eran más de corte histórico que las de corte geográfico, empezamos a incluir una cantidad importante de ficciones, ¿no? Y empezó como a circular una idea de que en estas narrativas, para enseñar temas de ciencias sociales, podíamos incluir la ficción. Bueno, eso en historia o en todo lo que hace a los contenidos más de corte histórico tuvo un derrotero. Hay muchísimas publicaciones ficcionales que recrean situaciones de la vida del pasado. A propósito del bicentenario, eso fue impresionante. Salieron novelas, novelitas, ¿no? Siempre hablando de los chicos de la escuela primaria, más allá de todas esas ficciones que existen como relatos históricos, ¿no? Entonces, bueno, empecé a pensar si ya adhiriendo a la idea de que la narración debería formar parte, ¿no? de la enseñanza del área, puestos a pensar en la geografía, si además de estas narraciones que construimos alrededor de casos y demás, podíamos incluir la ficción, la literatura infantil como un acceso al conocimiento de la geografía. Y ahí, bueno, empecé como a pensar en algunas cosas porque en diálogos con distintos colegas y demás, pareciera ser que no existe un impedimento para que la ficción forme parte de la enseñanza de la historia, pero a la hora de pensar ficciones para enseñar geografía hay como ciertas resistencias, ¿no? Hay ciertas resistencias. No tengo las respuestas a estos interrogantes que me hago respecto de por qué. Puedo arrimar alguna
hipótesis, esta exposición mía va más en la línea de abrir interrogantes y de que podamos pensar si también a la hora de enseñar geografía podemos incluir ficción. Es decir, si todo ese campo de literatura infantil, extraordinario, maravilloso que existe, lo podemos incorporar como parte de la enseñanza del área, sin discriminar tan tajantemente que esto es del campo de la ficción y esto es del campo de la no ficción, y esa no ficción le vamos a poner unas palabras que habrá que discutir en profundidad cuáles son, si de lo que se trata es la ficción de una no verdad, o sea, si para enseñar geografía hay que recurrir a la verdad y entonces el único recurso posible es, bueno, ir a buscar la información a los ámbitos en los cuales se desenvuelve la vida en los distintos territorios, o si, bueno, la ficción puede llegar a formar parte de un espacio de enseñanza, o sea, si la ficción, si la literatura infantil en este caso, habla de realidades, ¿no? Es decir, si podemos dedicarnos a trabajar esas vidas que transcurren en relatos innumerables que hay de literatura infantil, sin después dar vuelta a la hoja y decir, bueno, y ahora vamos a hablar de las verdades, o sea, de las realidades, porque esto era una ficción, y vamos a pasar a trabajar otro tipo de textos donde muchas veces lo que pasa es esto que decía Raquel, ¿no? Como que empieza una caracterización del territorio, si en ese lugar hay ríos o no hay ríos, si hay montañas o no, o sea, empieza como todo un trabajo donde esa fascinación que puede llegar a ejercer una ficción se empieza a diluir, ¿no? Es decir, bueno, ahora pasamos a estudiar ciencias sociales, ¿no? Si estuvimos en un momento de literatura donde eso, los maestros de escuela que todo el tiempo están trabajando con ficciones literarias saben que se genera, ¿no? Es un momento fuertísimo en el cual, bueno, por esto que dijimos antes de la narración, uno se mete en un mundo, despabila la imaginación al infinito, uno entra en unos circuitos que sin ser de literatura fantástica nos abren a otros mundos posibles y a los mundos posibles que existen, ¿no? Entonces, bueno, mi intención hoy es como mostrar un ejemplo de cómo ciertas ficciones literarias para niños hablan de realidades. Y la pregunta que va a quedar picando es, bueno, una vez que yo trabaje esta ficción literaria que habla de asuntos de la vida social, tengo que armar un cuadernillo que me hable de este lugar que aparece en la ficción, buscando el verdadero lugar del cual habla la ficción. Es decir, esta ficción habla de un lugar que no existe, de un lugar mentiroso. Esta ficción me lleva a pensar en los múltiples lugares a los que se parece muchas de las vidas de las personas. Por otro lado, bueno, mientras escuchaba a María del Valle y a Gabriela, bueno, surge esta idea de que estos casos están armados alrededor de una ficción también, es decir, estos personajes no existen, aunque hay muchos que existen con esas vidas cuasi idénticas, ¿no? Entonces, bueno, lo que se juega en este intercambio entre incluir ficciones o no ficciones es una idea que tiene que ver con la verdad, si hablamos de realidades que no son verdaderas en las ficciones, o si hablamos de realidades que sí existen. Y eso aparentemente genera como más resquemor y recelo cuando se trata de contenidos de geografía, cuando hay que hablar del presente, por decir algo. A pesar de que, como bien trabajaron Gabriel y María del Valle, bueno, esos casos hablan del presente y de personas que no existen porque son ficcionadas y sin embargo da para hablar de todo eso, ¿no? Bueno, quería como decir dos o tres cositas respecto del discurso habitual que hay en las clases de geografía, tomando a Bruno, ¿no? Que él hace como una categorización en dos tipos de modalidades.
La lógico-científica, que tiene esta característica, que se ocupa de causas generales, de su determinación, y emplea procedimientos para asegurar referencias verificables, para verificar la verdad empírica, y que su lenguaje está regulado por requisitos de coherencia y no contradicción. Bueno, este es el lenguaje que abunda, la modalidad a la hora de trabajar los contenidos de ciencias sociales y de geografía en particular. Esta idea de que, bueno, esto como que ese lenguaje refiera a cuestiones verdaderas, ¿no? y sostenido en esa empiria, y que ese lenguaje esté regulado, coherencia, no contradicción, cosa que para la ficción esto no es un verdadero problema. Bien, como dijeron las chicas antes, bueno, esta idea, ¿por qué atrapan las historias? ¿No? Bueno, porque es el otro tipo de lenguaje, es el lenguaje narrativo, porque bueno, nos motivan, nos permiten desplegar nuestra capacidad de identificación, ¿sí? O porque, como dice Brunner también, en su conjunto representan el elenco de personajes que nosotros los lectores llevamos inconscientemente en nuestro interior, es decir, esa vida que ya circula por nuestras mentes a partir de este despliegue que se va haciendo desde que nacemos y nos insertamos en el mundo, ¿no? Y bueno, la cuestión esta de la narrativa y por qué atrapa también tiene que ver con esto, ¿no? Que desde el punto de vista lingüístico, la literatura, desde sus tropos, sobre todo la metáfora, la sinodoque, suscita, bueno, este trabajo imaginativo, cosa que cuesta recuperar a la hora de pensar en otro tipo de lenguaje que no sea de la narración, ¿no? Bueno, yo voy a mostrar, capaz que lo conocen, unas imágenes de un libro maravilloso que se llama Cuando San Pedro viajó en tren, es algo increíble, ¿no? O sea, Cuando San Pedro viajó en tren, no sé si lo conocen. Bueno, la autora es Liliana Bodó, que es una escritora de literatura infantil muy reconocida, que escribió mucha ficción de corte histórico, ¿no? Y El espejo africano y El rastro de la canela, ¿no? Que se utilizan muchísimo en las escuelas a propósito de enseñar contenidos de historia, ¿sí? Entonces, bueno, este relato que combina maravillosamente la narrativa con la ilustración, nos habla, bueno, de algo, ¿no? Que es muy de la escena contemporánea, ¿no? El tema de la migración, el desarraigo, ¿no? En este caso es una migración área rural-urbana, a partir de que el papá, bueno, viaja a la gran ciudad desde San Pedro, ¿no? San Pedro, que es un San Pedro que no está en este relato localizado en ningún mapa, es un San Pedro de los muchos San Pedros que hay, y a los que uno les puede llegar como a reconocer algunas cosas. Lo digo porque estaba como circulando otra producción donde depende de esta imaginación, la representación que uno tiene de esa localidad San Pedro, desarrolla la propuesta. En algún caso, muy rápidamente se pensó en el San Pedro de acá de la provincia de Buenos Aires, y habría que ver, ¿no?, qué San Pedro es a partir de cuánta información del lugar nos brinda esta ficción, que nos podría hacer pensar en algún San Pedro particular. Bueno, ellos se van, o sea, se va el papá y después viajan ambos, la mamá y el nene, en busca del papá, ¿no? Bueno, transcurre todo el tiempo en el tren, a ver qué parece, no sé si yo tengo... Vale la pena ponernos más grandes. Pero sí, pero no me defiendo cómo se hace. Soy... Ah, muy bien, perfecto, muy bien. Sí, cómo las voy manejando de ahí, ustedes me van a perdonar lo ignorante respecto de cuestiones técnicas. Pero como dice Raquel, sí, las imágenes son buenísimas, ¿sí? Bueno, cuando San Pedro viajó en tren, esta imagen es excelente. Imagínense todas las cuestiones que se pueden trabajar a partir, ¿no?, de esta idea. O sea, viaja en tren San Pedro, arriba del tren viaja San Pedro. ¿Qué es esto de que San Pedro viajó en el tren, ¿no? Y ahora vamos a analizar un poquito algunos aspectos de esta trama, como para poder empezar a pensar, ¿no?, qué es lo que nos aporta. Bueno, la idea es, el protagonista es Nicanor, ¿no? Ahí estamos con esta, ¿no? Sí. Bien.
¿no? El relato arranca, ¿no? Cuando están la mamá y el nene en la estación y dice, bueno, todo estaba listo para que el tren iniciara el largo viaje. Las vías respiraron hondo, la locomotora bufó como un caballo de carrera que quiere ganarle al viento, el maquinista se acomodó la gorra de maquinista, algunos pasajeros sonrieron, otros ocultaron sus lágrimas detrás de las manos que decían, adiós, hasta pronto, no te olvides de mí, voy a volver cuando el trigo madure, ¿sí? O sea, bueno, si uno está metido en la ficción, está metido en la ficción, pero ¿cuánto de la vida de gente que ha migrado o de características de ciertos lugares encierra esta frase? O sea, esta ficción nos está hablando de verdades, de muchas verdades, ¿no? Esta idea de cuando alguien parte hacia un lugar y que, bueno, plantea estas cuestiones, ¿no? No te olvides de mí, hasta pronto, y muchas veces la gente no vuelve y nosotros nos olvidamos de los que se fueron también, ¿no? Entonces, bueno, es una situación dramática que ya nos pone de entrada en la escena de pensar que hay que partir. Yo también con mi ignorancia tecnológica le hice como algunos recuadritos a estas imágenes, porque esta hojita que se lleva Nicanor de su pueblo San Pedro va a aparecer todo el tiempo en la ilustración. O sea, Nicanor y esa hojita, la hojita lo va a acompañar siempre y es un modo de que San Pedro esté siempre con él, ¿no? Bueno, esto es bien interesante. Más allá de los dibujos, que los dibujos son de Valeria Docampo, que es una ilustradora extraordinaria, que no tiene desperdicio, ¿no? Digo, pongo, por supuesto, como a discusión de todos los docentes del país, empezar a pensar si después de este trabajo con este texto yo tengo que ir a buscar la fotografía exacta de un lugar que es una estación de tren en San Pedro. O sea, lo dejo como un interrogante. Después de esto yo me imagino que va a generar muchísima discusión y me parece que para eso estamos, para abrir las discusiones, o si todo se queda restringido al campo de la literatura y qué cosas puede hacer un maestro para tensar esto que plantea la ficción hacia las realidades, más allá de ir a buscar las fotos de los San Pedro, que puede ser una opción, ni que hablar porque no son géneros que compitan, sino que se complementan, ¿no? Es decir, bueno, un texto más expositivo, que sabemos que en el primer ciclo hay poco entrenamiento de trabajo con esto, sabemos que esto queda relegado al segundo ciclo y que, bueno, porque es el discurso más tradicional que aparece, ¿no?, en los libros de texto, o sea, ese texto científico, ¿no?, donde las sensaciones, las emociones, las valoraciones están absolutamente obviadas o resguardadas, ¿sí? O sea, porque el texto pretende hablar de la verdad sobre esos lugares y esa verdad se monta desde una tradición en un tipo de discurso. Bueno, acá estamos como volviendo a pensar si esa narración, en este caso ficcional, bueno, no podría como ser otra, ¿no? Bueno, hay una discusión si el libro es un libro álbum o no, pero bueno, más allá de eso, que no mi campo, no sé demasiado sobre eso, las ilustraciones son extraordinarias, son maravillosas y hablan un montón respecto de ese mundo que va a ir arriba de ese tren, que va a conectar dos espacios, el rural y urbano, a partir de la historia particular de esta criatura y de su mamá que van en busca de su papá y de su marido respectivamente, ¿no? Bueno, y está esta idea de, porque el título del libro es así, cuando San Pedro viajó en tren, y bueno, él está acá con su hojita y las hormiguitas con hojitas que van todo el tiempo arriba de ese tren, ¿no? Respecto de esta escena de la mamá con el nene, bueno, hay también un pequeño texto, ¿no? Dice, la mamá le dice, vamos a comer y vamos a dormir porque el viaje es triste. O dicho en otras palabras, no debemos llorar, ¿no? Y bueno, ahí es desde esta frase y esta situación que, bueno, que la comida aplaca como la angustia en muchos casos, uno está todo el tiempo atravesando el drama, ¿no?, de emigrar, de dejar un lugar en el que uno
escribió y sintió y se emocionó, a otro que, bueno, que vamos a ver cómo nos recibe, ¿no? En este caso, bueno, Nicanor va a la escuela, ¿no? Ay, soy mala, ¿qué hacen? ¿Con esa? Vuelta a hoja cero, acá, ¿no? Es decir, bueno, Nicanor llega a la gran ciudad y ahí, o sea, no hay texto que acompañe a estas imágenes, pero las imágenes son elocuentes, o sea, de esas hormiguitas, de esas hojitas que él traía, bueno, es un tendido de cables, que se ven como primer paisaje urbano de las grandes ciudades, ¿no? Carteles, edificios, bueno, una escena en la escuela donde él, que es el extranjero, el otro, el que tiene una ropita que viene como del interior, entre comillas, de la provincia, ¿sí? Un niño que no es un niño urbano, y la foto, bueno, refleja esto, que se burlan de él, que no tiene el peinado adecuado ni las zapatillas de moda, ¿no? Y después, bueno, la escena esta de subirse al microescolar, bien, cuestiones de la vida urbana, que en áreas rurales, bueno, esto no se vive de ese modo, ¿no? Bueno, todo el relato va a ir como acompañando esta inserción de Nicanor en este nuevo mundo, que en un principio lo tiene como muy al costado, ¿no? de esa participación social en la que los demás están, pero que después, bueno, la autora hace un buen juego, ¿no? Se propone hacer un campamento, todo relatado en imágenes, porque esto es lo bueno, o sea, uno infiere estas cuestiones, que no tengo esas imágenes del campamento, porque todas no las pude bajar, pero bueno, y en el campamento pasan cosas y solo Nicanor es el que puede dar cuenta de qué hacer con una araña cuando se acerca a la carpa, solo Nicanor puede tirarse al río y salvar a otro que mucho no sabe qué hacer, solo Nicanor es el que puede tomar una guitarra y alrededor de un fogón, bueno, cantar canciones y armar un grupo ahí, a partir de las vivencias que, como bien dice el título del libro, trae de San Pedro arriba del tren, y arriba del tren es el mismo, ¿no? Bueno, por supuesto, bueno, el relato termina bien, y lo interesante de esto es que, yo le pido ayuda a Raquel, que el Nicanor es este que está acá mostrando, o sea, la trama del relato, o sea, uno la resignifica toda al final, porque Nicanor es el abuelo que está mostrándole un álbum de fotos a su nieto, con la hojita esta en la oreja, y entonces, bueno, finalmente uno lo que hace es recomponer toda esa historia de Nicanor a partir de, bueno, esto que siempre funciona bien, ¿no? Cuando uno quiere armar relatos, de que hay uno que tiene el conocimiento, que en general es el adulto, y el niño es el que no sabe, y entonces ese traspaso de información se concreta a partir de armar esta diada, alguien que cuenta y alguien que escucha. Bueno, en este caso está dicho sin palabras, todo a partir de las imágenes, ¿no? Ahí está, en el libro, como Nicanor cuando era chico, bueno, anima un fogón con la guitarra, ¿no? Que nadie sabía tocar. Bueno, después la historia se traduce en que Nicanor, el abuelo Nicanor, lo va a llevar todo el tiempo a su nieto a ese San Pedro, y para volver una y otra vez, ¿no? En esto que podemos decir que es, bueno, es el tema del migrante, ¿no? Bueno, esto, la literatura como una herramienta simbólica para colaborar en esta construcción de identidad, ¿no? Porque finalmente se trata de eso, en este caso la identidad del migrante, ¿no? Y de alguien que viene de un área rural, eso uno lo lleva consigo para siempre, por eso cada vez que hay feriados largos o vacaciones, uno ve las estaciones de micro, de trenes, o el que tiene un auto, volviendo a esos lugares en los que transcurrió, bueno, parte de su vida, mucha, poca, ¿sí? Entonces, bueno, esta idea, ¿no? de cómo un relato de ficción, ¿sí? Nos habla de
de realidades, ¿no? Entonces, la pregunta sería, bueno, una vez que uno trabaja esto en el marco de la literatura, ¿podría pensar en que esto va a ser un puente para hablar de algo que no es literatura, que es de la realidad social presente, de realidades como esta, la migración campo-ciudad y estos dos espacios tan diferenciados? O sea, si un maestro, porque cuando alentamos estas cuestiones no es solo, es muy importante esto, para enriquecer el tratamiento de los temas de geografía en este caso, o sea, vamos a defender la idea de que la narración ficcional puede formar parte ilustrada, o sea, una narración ficcional que incluye el lenguaje de la ilustración y que estamos como poniéndole todo el peso a esto, sabiendo que hay otro cúmulo de fuentes de información que son las que representan aquello que solemos decir más fidedignamente esos espacios que retratan, ¿no? que retratan. Bueno, queda como en el aire. Por otro lado está esta cuestión de pensar en entramar las áreas, ¿no? O sea, las cosas que pasan en la hora de literatura pareciera ser que no devienen en un beneficio para las horas que son en este caso de ciencias sociales o de geografía, ¿no? Es decir, es probable que este libro se lea en muchas escuelas a propósito de la literatura, y es seguro que cuando comenten el libro van a hablar de lo que le pasa a Nicanor, al personaje, ¿no? O sea, esta idea de que la trama nos va a ir contando, sí, que se trata de un personaje que emigró en su niñez del campo a la ciudad. Ahora, en ese momento ese maestro termina ese trabajo, ¿eso redunda? O sea, ¿eso se entrama con un trabajo de geografía o quedó en el repertorio literario que va a leer ese grupo ese año? Bueno, nosotros vamos a animar a empezar a hacer estos cruces, ¿no? Porque ¿por qué este relato no puede ser, no la obra de literatura, sino un recurso valiosísimo por la calidad del texto, de las imágenes, para pensar en algo que es propio del área de ciencias sociales, que están en un tercer grado, o sea, podríamos pensar, el libro está pensado para chicos a partir de 7 años, como es áreas rurales y urbanas y migraciones, ¿no? O sea, personalmente voy como a insistir en esta idea de que esos puentes hay que empezar a hacerlos, porque muchas ficciones, mucha literatura infantil habla de realidades de las cuales uno después puede extraer ideas, nociones, y dejo como en suspenso o para pensar si atrás de esto yo le tengo que armar un cuadernillo con un San Pedro verdadero, ¿no? ¿Cuántos San Pedro hay? Que cada escuela o en cada región del país que tiene un San Pedro arme un kit con el San Pedro que yo conozco, este San Pedro que te voy a mostrar. Si eso es entonces de verdad estar ya abordando contenidos de geografía, porque te voy a mostrar dónde está San Pedro, lo voy a localizar en un mapa, habiendo incluido esta ficción como parte de lo que allá lejos y hace tiempo se llamaba la motivación, ¿no? O sea, estamos diciendo que no es o sea, yo personalmente digo, esto no es la motivación, esto es el tema mismo, a través de una ficción que esconde realidades verdaderas, o sea, la ficción no es mentira, hay verdad dentro de la ficción, dentro de los límites propios de lo que es el género literario de ficción, y que habla de estos temas. O sea, la migración fundamentalmente es drama, es desarraigo, o sea, eso que cuando lo pasamos al discurso expositivo, informativo, bueno, empieza como si bien a lo mejor adquiere rigurosidad desde el punto de vista de lo disciplinar, para el sujeto de este que hablaban las colegas neuquinas, empieza como dice Sam en los dibujos, me aburro, ¿no? Cuando Sam empieza me aburro, es porque hay mucha información, La pregunta es, ¿acá no hay información? Y sí, hay información, hay mucha información. Está con la cobertura de la ficción. Entonces, bueno, dejo, insisto, instalada esta pregunta. Si yo
a la información le voy a entrar por la ficción, estoy renegando del discurso propio del área, es parte de una alianza que habría que proporcionar. Habrá momentos en los cuales haga esos cuadernillos, y eso está maravilloso, para acompañar una ficción, y habrá momentos donde ciertos relatos de alta calidad ficcionales van a tomar el todo de la clase de ciencias sociales, porque hay mucha verdad adentro de esta ficción, ¿no? Bueno, esto, no sé, me había notado algunas cuestiones que tienen que ver con estas ideas de Benjamin, ¿no? Y la narración, esta idea de que cuando a fines del 18 aparece esta nueva forma de comunicación que es la información, se pierde la narración, se pierde el relato, o sea, algo pasa y entonces empieza a cobrar un protagonismo, ¿no? esa información, en detrimento, bueno, de las narraciones que van a quedar, bueno, en el caso de la literatura, de la mano de las ficciones, ¿no? Pero esa narración oral, por eso me pareció buenísimo esto que estas mujeres están siendo grabadas, ¿no? Porque eso, van a narrar sus propias historias bajo un formato oral, ¿no? Esto, Benjamin habla de esto, de que el tema de la oralidad se fue perdiendo porque la gente no tiene demasiadas cosas para contar, ¿no? Pero bueno, esto, como que esta idea de que somos pobres en historias memorables, estas mujeres probablemente no sean para nada pobres, ¿no? O sea, muchas veces esto nos pasa más que nada a los sujetos que vivimos en las áreas hiperpobladas, en las áreas urbanas. Bueno, vuelvo a esta idea, ¿no? A poder pensar cómo empezar a establecer nexos entre las ficciones literarias y los contenidos que están establecidos como formas de acceder al conocimiento de realidades sociales en los diversos diseños curriculares, ¿sí? En los propios NAP. O sea, vuelvo al comienzo de esta exposición, a esto que en el campo de lo histórico no tiene ningún problema, y de hecho vuelvo al ejemplo de Zamba, o sea, en muchísimos colegios, bueno, la historia se está contando a través de una ficción que es la de Zamba. Después podemos discutir si nos gusta más o nos gusta menos, si hay mejores capítulos que otros, eso ni que hablar, pero digo, bueno, hay una ficción que no genera tanto ruido como si hiciera una ficción con dibujitos para hablar de realidades que hoy tenemos a la vista, ¿no? Es decir, si un tren dibujado puede reemplazar a un tren fotografiado. Bueno, son como discusiones, en la historia no hay problema, ¿no? O sea, en el campo de lo histórico eso forma parte, probablemente, porque en algún momento alguien me lo ha dicho, y bueno, claro, porque vos no podés traer la foto de Belgrano e incluirla en el texto. Tenemos un retrato que alguien pintó y por eso recurrimos a esa fuente, pero en el caso de estas realidades son contemporáneas. O sea, San Pedro existe, hay mucho San Pedro, yo que tenemos más cerca acá ese que está a la vera del río y es enorme, es un lugar turístico, y bueno, entonces, ¿por qué tengo que ir a buscar una ficción con dibujos si puedo hablar de San Pedro, en este caso, armando un buen equipo de fuentes, ¿eh? Digo, bueno, no vengo a instalar la idea de que son contrapuestos, que se contraponen, que si hago una cosa no hago la otra. Vengo como a tratar de tirar una soga para incorporar desde la literatura aquellas ficciones de calidad que hablan de lugares y personas atravesadas por esto que dijimos al principio, que son sus vidas particulares, sufridas o no, sus emociones, esas vidas mismas que en la narración absolutamente aparecen en primer lugar, ¿sí? Voy a cerrar con una frase que pensó el filósofo Hayden White, que generó muchísima polémica, a ver si la encuentro, las primeras, sí, las primeras,
esta idea de Hayden White que, bueno, dice, ¿no? Afirma que los acontecimientos no hablan por sí mismos, sino que son los hombres quienes hablan de ellos. Al hacerlo lo realizan a manera de relato, lo cual implica que todo aquel que pretenda reproducir un suceso, real o no, lo hará narrándolo, y por lo tanto sometiéndolo a las técnicas y formas discursivas que aplica todo escritor, ya sea de textos de ficción o no ficción. Entonces, bueno, es esto, como empezar a ver que la narración tiene técnicas y formas discursivas que, bueno, que incluyen lo ficcional, lo no ficcional, y entonces esta sería como una invitación a empezar a traer al campo de la enseñanza de la geografía en la escuela primaria relatos, narraciones de corte más tipo casuístico, como armaron las colegas neuquinas, y adhiriendo a esta idea de Hayden White, ficcionándola, o la literatura, ¿no? La literatura también como parte de un paquete didáctico que empiece a formar parte de estas secuencias en las cuales en muchos casos será un disparador para abrir a realidades que están por fuera de esa ficción, y en otros casos una buena ficción como esta, con niños pequeños, la verdad que alcanza y sobra para hablar de ese punto central para comprender un proceso migratorio como es el desarraigo, lo que le pasa a la gente. Después podrán salir a buscar, por supuesto, historias particulares, si alguno de ellos es migrante o no, de los alumnos, sus familias, o sea, empezar como a incorporar esos otros relatos no ficcionales para hablar de estas cosas, porque fundamentalmente, bueno, esto de hablar de un proceso migratorio lo vamos a dejar en un segundo ciclo, estas ideas de, ¿no?, un sexto grado, esas categorías de factores de atracción, factores de expulsión, donde a veces, bueno, se pierde el centro mismo de la escena, que es poder pensar qué le pasa a la gente cuando migra y por qué migra, ¿no? Y desde ahí hay un drama y resoluciones mejores o peores, ¿sí? Bueno, en este espacio breve quería hacer como este nexo entre lo que plantearon las colegas neuquinas y ofrecerles ahí como una puertita para empezar a incursionar y buscar en esas bibliotecas extraordinarias que hay, porque por suerte cada vez hay más y mejores libros de literatura infantil, todos aquellos que nos puedan, no me gusta usar la palabra servir, o sea, que puedan ser incorporados a nuestra práctica para hablar a través de esas ficciones de múltiples realidades, ¿no? En este caso, contemporáneas o presentes. Bueno, muchas gracias.